Bueno, muchas gracias en general por invitarme. Muchas gracias a todo el mundo por la generosidad de hoy al compartir. Bueno, es un poco papelón hablar después de Careri, pero tampoco está tan mal porque he traído una cosa en la que toco un poquito Roma, con lo cual a lo mejor podemos establecer un poco línea de contacto. Me voy a quedar con esto, pero voy a pasar por aquí. En realidad voy a intentar ser súper breve. Me voy a poner el teléfono, pero yo creo que voy a controlar el tiempo bien. Porque en realidad solo quiero contar 4 cosas que son 4 revoluciones sobre la vivienda. Es un poco también reivindicación de la periferia, o si queréis un poco de elogio de la periferia, que un poco viene motivada por 3 proyectos de investigación que son un poco los que veis aquí en la pantalla. El primero, y quizás al que me voy a referir más, es un trabajo que hemos hecho analizando las segundas periferias de Barcelona, el barrio o el distrito de Nou Barris, y el resultado en realidad ha sido un manual que pertenece al archivo del MUBA, que es el Museo de Historia de Barcelona. Es interesante, y por eso lo menciono, cuáles son los tipos de resultados, porque el segundo proyecto del que voy a hablar es un proyecto más de transferencia, o casi si queréis de archivo, porque está vinculado en el final de este proyecto en relación al identificar y archivar referencias bibliográficas cartografiadas de dónde se han producido luchas por la vivienda en la ciudad de Barcelona durante 100 años. Y el último proyecto, que es más individual, es precisamente una especie de exploración de la metodología aplicada en Nou Barris en la ciudad de Roma, en el barrio del Piñeto. Especialmente en estos 2 proyectos somos varios coautores, algunos nombres os sonarán: José Luis Ollón, Maribel Rosselló, Manuel Guardia, Cristina Poza, Feida Muixí, José María Montaner, que los has mencionado. Con lo cual nosotros hacemos un trabajo muy coral y sí que cuidamos el intentar enlazar unos proyectos con otros para intentar resolver resultados que nos han quedado a medias o que nos ha apetecido avanzar. Digo que voy a hablar de 4 revoluciones y a ver si soy capaz de contenerme en cuanto a estos 4 capítulos de los que voy a mencionar. Son revoluciones donde las periferias son protagonistas. Por eso hablo de elogio, en cierta manera, de reivindicación de la periferia. La primera es la revolución del paisaje residencial, que puede ser la más evidente, pero que muchas veces en el ámbito de la arquitectura, cuando hablamos de periferias o hablamos de revolución del paisaje residencial asociado a las primeras periferias, normalmente, mentalmente, tenemos en el imaginario proyectos urbanísticos como, digamos, muy significativos, como es el caso en Barcelona para nosotros del Pla Cerdà, que es de 1859. En 1859 la evolución, el crecimiento de la población no era especialmente significativo, si lo pensamos. El crecimiento y lo que es la revolución de la periferia real en la ciudad de Barcelona sucede en el siglo XX. En el siglo XX es cuando, si os fijáis, por ejemplo, en el gráfico de la derecha, podéis ver cómo exclusivamente en un área, el área que está marcada en negro, que es el distrito de Nou Barris, la población se dispara a partir de los años 50. La llegada de inmigración es la auténtica revolución. Y un poco lo que muestra el mapa de la izquierda es que esa llegada de inmigración no hace protagonista al ensanche. Lo que hace protagonista es precisamente esas segundas periferias. Segundas periferias que en la mayor parte de los casos quedan fuera de los planes urbanísticos, por lo tanto no hay planificación previa sobre ellos. ¿Qué tiene de significativo eso? Pasamos de la ciudad que está a la izquierda a la ciudad que está a la derecha. La ciudad de la izquierda, estamos viendo solo el distrito de Nou Barris, exclusivamente en negro la edificación de Nou Barris. Lo que está sucediendo es que las primeras ocupaciones espontáneas que tienen que ver con los procesos de transformación de tejido agrario en edificación y después lotificación y primera densificación se convierten un poco en la raíz a partir de la cual se construye toda esta parte de la ciudad. Es en esa parte de la ciudad donde sucede esa revolución, donde sucede ese cambio de población. Si pensamos que hay 2 modelos de ocupación del territorio por parte de la población en ese lugar, por simplificar, hablaríamos de los barrios de autoconstrucción o de los polígonos. Los polígonos serían las actuaciones ordenadas
en los territorios intersticiales entre los lugares autoconstruidos y el resto de la ciudad, que sí que había sido planificada. Pues bien, ni los barrios de autoconstrucción ni los polígonos son la principal fuente de crecimiento de la ciudad. La principal fuente de crecimiento, y estos son datos a partir de los padrones y a partir de otras fuentes documentales, son la propia densificación ordenada de los barrios de autoconstrucción. Es decir, el crecimiento de los barrios de autoconstrucción, primero en altura y después por sustitución, es donde se produce el incremento de población en la ciudad de Barcelona. Si os fijáis en la imagen, en la gráfica de la derecha, veréis que la línea roja, que es la que corresponde a la densificación, va siempre por encima de la línea amarilla, que serían los barrios de densificación, perdón, de los barrios construidos con polígonos. Es esta la ciudad donde sucede la revolución, por supuesto acompañada de esta otra, que es este acompañamiento, este es el barrio Guinehueta, acompañado de estos polígonos. Y esta es la hibridación. Cuando la ciudad se densifica, casi perdemos la pista de dónde están los polígonos, dónde está la ciudad originalmente autoconstruida, después densificada. Y pasa lo mismo en Roma. Esta fue un poco la comparación. Esta imagen es del Piñeto, la imagen anterior era de Novo Arques. Por lo tanto, primera revolución, el paisaje urbano. Segunda revolución, sobre el espacio doméstico. Esto tiene unas implicaciones tremendas en el ámbito que tiene que ver con lo doméstico, en el ámbito que tiene que ver con la domesticidad de las personas. Haciendo ese mismo proceso. En la imagen de la izquierda podéis ver lo que sería un proyecto, porque se pedían licencias para este tipo de ocupaciones agrarias, un proyecto de lo que llaman allí una caseta, que es esa ocupación de un lote que había sido agrícola. Esa caseta, en el proyecto que está en el centro, se densifica, crece en altura. Si os fijáis, lo que está en rojo es lo que crece. Esto era existente, eso crece. También se solicitan licencias, pero claro, la densidad aumenta muchísimo. En una tercera fase, lo que sucede es el proceso de sustitución. Este proyecto desaparece, este edificio desaparece y aparece un nuevo edificio que es capaz de agotar la edificabilidad. Por supuesto, por el medio, en 1960, y la Ley de Propiedad Horizontal, que permite que se produzcan estos edificios. El tipo o las tipologías residenciales a donde nos llevan, pues son un poco torturadas, tienen problemas de ventilación, a veces problemas de iluminación, desde luego problemas de disposición. Vamos a ver qué influencia tiene la otra configuración de vivienda. Estas son las tipologías que vienen de los polígonos. Quedaos con esta en mente, esto es de la Guinehueta. Las tipologías que vienen de los polígonos, por una parte, lo que hacen es que van creciendo. Esto es Torre Llobeta, es una promoción privada y digamos, la tenemos que dejar al margen, pero el resto van creciendo en dimensiones, van ordenando los sistemas húmedos, empiezan a tener doble ventilación, empiezan a cuidar otro tipo de aspectos que antes no se cuidaban. Por una parte, tiene estas cuestiones de confort y de higiene que se aporta desde los polígonos. Por otra parte, hay una aportación del conocimiento de lo que estaba sucediendo fuera. Por ejemplo, en la memoria de Julio Chinchilla del polígono de Guinehueta, está haciendo referencia explícitamente al proyecto de Álvaro Alto en Interbao. ¿Os acordáis de la imagen que hemos visto antes? Ahora comparadla con el proyecto del Hansa Biertel de Álvaro Alto. Es clavada. Es decir, es una influencia descrita en la memoria y ejecutada absolutamente tal cual se ha dicho. Hay otras referencias, proyectos de Gunther Goodwald o de Luciano Baldessari, aunque el de Baldessari no se llegó a construir y el de Chinchilla sí. Ahí hay cambios en el imaginario también. Aparece la idea de confort, aunque obviamente en la construcción, dada la precariedad económica de la época y en la ejecución, digamos, y sobre todo en la ocupación, quizás el imaginario no se traslada directamente a esa misma condición de confort. Y en todo caso, sí que sucede que hay una transformación de este paisaje doméstico, donde, sobre todo las instalaciones técnicas de la cocina, por una parte, y por otra parte, instalaciones, vamos a decir, de cierto ocio, como el hecho de que exista ya la parte de televisión, o un tipo, como el poliván, un tipo de bañera que ya está asociada casi no solo al aseo, sino también al disfrute, hacen que se incorpore al conjunto de producción de vivienda que aparece en la época. Con un matiz, el imaginario de la mujer, ¿no? El rol asignado a la mujer al hogar y a las tareas domésticas. Sucede en este momento en España.
Las instalaciones urbanas, las infraestructuras urbanas también son importantes, porque el hecho de que suceda esa explosión demográfica en este momento en esta parte de la ciudad permite que también haya proyectos asociados. Sin embargo, fijaos la diferencia entre lo que era ciudad planificada, el ensanche, todas esas líneas gordas, rojas que veis, y la ciudad no planificada, el distrito de Nou Barris, donde nosotros estuvimos trabajando, donde no había nada de eso. Hasta el punto de que es el principal argumento para muchas de las movilizaciones urbanas. Una tercera revolución tiene que ver con la propiedad de la vivienda. Ya se ha hablado de la propiedad de la vivienda por aquí hoy. De acuerdo con el cliché, España lidera el porcentajes y los ha liderado desde los 60 de porcentajes de propiedad de la vivienda, pero no ha sido siempre así. Fijaos el cambio, ¿no? Esta línea roja es cómo ha evolucionado el alquiler, la línea azul es cómo ha evolucionado la vivienda en propiedad. ¿Qué es lo que ha pasado por el medio? Una pista, aparte de, por supuesto, ARRES, las políticas de vivienda que se plantean a partir de los 50, pero una pista que nos da una imagen diferente. En la ciudad de Barcelona, el porcentaje máximo de propiedad se da en las periferias. En estas periferias que han sido autoconstruidas, densificadas por densificación y por sustitución, es donde se da el porcentaje más alto de propiedad. Y eso en una ciudad donde precisamente estaba por debajo en niveles de propiedad que en el resto de España. Y además, estos lugares donde se produce el aumento del porcentaje en propiedad, sigo insistiendo en el distrito de Nou Barris, que está en negro, coincide con los lugares donde también, a través de los padrones, hemos comprobado que había más porcentaje de clase trabajadora y más porcentaje de población inmigrada. Es decir, población inmigrada, clase trabajadora y propiedad están asociados. Su manera de acceso a la vivienda, su única posibilidad de acceder a la vivienda, no era a través de un alquiler, de una renta en el ensanche, que era, digamos, la Barcelona burguesada. Su única manera era acceder a las periferias, conseguir la caseta, aumentar la caseta, conseguir las relaciones sociales con los recién llegados, que eran sus familiares, que ocupaban las otras plantas, y a partir de ahí, digamos, socializar o construir una domesticidad y una socialización en esos barrios que todavía existe. Es decir, este es el lugar donde se produce esa revolución de la propiedad. La última revolución, la de los movimientos sociales urbanos, que está muy relacionada con la anterior. ¿Por qué sucede allí? Claro, esta zona, este lugar, está poblado por personas que ahora son propietarias y que, si nos fijamos en cómo evolucionan los movimientos sociales urbanos en la ciudad de Barcelona, en principio son globales. Años 30, en el año 31 hay una huelga de alquileres, en el año 52 hay una huelga de transporte, la huelga de tranvía. Es decir, son globales por las situaciones económicas en cada momento. A partir de los años 60, la mayoría de procesos de activismo, de reivindicación que suceden, son más individualizados por barrios y más encaminados, uno, a las condiciones de las viviendas que se poseen, a las condiciones urbanas, por ejemplo, esto es una manifestación solicitando un semáforo, o a las condiciones en general del barrio, por la limpieza, por las zonas verdes, por los espacios públicos, etc. Es decir, esa población que ha llegado a tener su vivienda en propiedad y que, sin embargo, ocupa un ámbito de Barcelona muy precario en cuanto a infraestructuras, las está reivindicando. Esa es la otra revolución que sucede en la periferia, hasta el punto de que esta población se llega a autoorganizar para gestionar parte de las infraestructuras, por ejemplo, de evacuación. Este es un episodio muy característico que se llamó Urbanizar en Domingo, en el cual cada domingo los vecinos del barrio de Roquetas se organizaban para ir colocando los colectores de saneamiento de todo el barrio. Fue una participación, es un hecho muy simbólico, pero fue significativo porque sirvió para llamar la atención de la necesidad que tenía ese barrio, que empezaba a estar muy poblado. En ese segundo proyecto del cual os hablaba, lo que hemos hecho ha sido mapear esa actuación y otras muchas. Esto es un mapa interactivo en el cual se puede navegar. Ahora después os dejaré un vínculo por si alguien quiere mirarlo. Y tiene un valor infográfico porque permite ver cómo se va de las reivindicaciones globales a las reivindicaciones en determinadas décadas que se agrupan en las periferias. Y, de hecho, si nos movemos hacia el momento presente, podéis ver cómo las reivindicaciones han vuelto al centro, han vuelto en este caso al centro histórico, donde hay mucha movilización pues, por culpa de la subida de los alquileres, de Airbnb, etcétera, etcétera. Al final, y estoy acabando, lo que hemos visto que pasa en Barcelona, que tiene que ver
con esa autoconstrucción. Es un poco lo que se comprobó históricamente que sucedía en Roma, en el caso del Mandrioni, la construcción de, en este caso, las casas del gobernador en Barcelona, parecido a cómo después las autoridades inauguraban borgatas populares, borgatas rapidísimas en Roma, cómo los intersticios tenían las mismas problemáticas en Barcelona y en Roma. Aquí Pasolini jugando en un descanso de Mamá Roma, o cómo la reivindicación por las casas dignas coinciden con las reivindicaciones que estaban sucediendo en Roma. También en este caso un fotograma del filme, de la película Acatone, también de Pasolini. Podéis, si tenéis curiosidad, todos estos proyectos se pueden descargar, el libro lo podéis descargar aquí, está en catalán, solo está la versión en catalán, pero bueno, se entiende bastante bien y sobre todo el documento gráfico es interesante. Y a la derecha tenéis el link a este mapa interactivo, que este está en castellano y en catalán. Eso es todo, muchas gracias.